Hola, muy buenos días. Estamos por acá ya iniciando nuestra segunda sesión de esta lectura de Iván Illich, La sociedad desescolarizada. Voy a iniciar esta sesión aquí conmigo misma. No alcanzaron a unirse personas en este horario. Está muy bien. Yo sé que muchos de ustedes lo siguen en el canal y les agradecemos muchísimo su interés. Y bueno, les quiero compartir que entre las páginas que íbamos a leer en casa, hay un párrafo ya casi al final. Acá lo tengo señalado y me gustaría compartirlo como algo que hay que resaltar. Y va de esta manera. Para entender lo que significa desescolarizar la sociedad y no tan solo reformar el sistema educacional establecido, debemos concentrarnos ahora en el currículum oculto de la escolarización. No nos ocupamos en este caso y directamente del currículum oculto de las calles del gueto, que deja marcado al pobre, o con el currículum camuflado de salón, que beneficia a los maestros, que beneficia a la escolarización misma. Constituye un currículum escondido de este tipo. Incluso el mejor de los maestros no puede proteger del todo a sus alumnos contra él. Este currículum oculto de la escolarización añade inevitablemente prejuicio y culpa a la discriminación que una sociedad practica contra algunos de sus miembros y realza el privilegio de otros con un nuevo título con el cual tener en menos a la mayoría. De modo igualmente inevitable, este currículum oculto sirve como ritual de iniciación para una sociedad de consumo orientada hacia el crecimiento, tanto para ricos como para pobres. Entonces, este párrafo me hizo así como un viaje hacia el pasado en mi historia de escuela y efectivamente así lo sentía, así lo vivía, ¿no? Eh, la institución no tiene el sentido de inclusión. Las personas que están ahí, vaya, incluso la misma estructura en las escuelas jerarquiza, es clasista, es separatista, hay intereses de por medio, todo esto muchísimo más allá de realmente un interés por el aprendizaje de las personas que acuden a cualquier institución desde la edad que sea. Y claro que antes sí estaba, me parece a mí, en mi percepción muy personal, que estaba muy fuerte la creencia de que realmente había que obtener un título, un certificado, para que pudieras tener más puertas abiertas a lo largo de la vida. Y quienes logramos atravesar toda esta gran prueba de tantísimos años y lograr tener ese documento en nuestras manos y salir al mundo laboral, entendimos que no va de esta manera. Claro que es esta idea que a una generación que no fue tan privilegiada de ir a estas instituciones y de tener un grado de licenciatura, eran los más sensibles a creer que si sus hijos no lo tenían iban a terminar igual que ellos o peor, porque eso era el mensaje que la sociedad enviaba. Sin embargo, lo que sucede en estos lugares no es precisamente una preparación para la vida laboral y mucho menos para la vida y mucho menos para un éxito personal. Esto lo tiene que ir uno descubriendo en el camino y regresando inevitablemente a nuestra voz interior, a la intuición, al destino. Claro que sí imagino un lugar donde
donde sí se apoyen, donde sí se acompañen estos intereses desde muy temprana edad y podamos ver qué sucede ahí, ¿no? Estar empezando a obtener resultados distintos, caminos distintos, un poco más allá de la permisividad de explorar a partir de nuestros propios intereses y no a un bloqueo por cumplir expectativas de alguien más o un currículum, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi reflexión iniciando de lo que esta semana leímos y voy a empezar en donde íbamos a retomar hoy, que es el mito de los valores institucionalizados. Vamos a ver. Ok. Si en algún momento quieres abrir micrófono, mami, adelante. Voy a leer una primera parte de esto y ya luego hago una pausa. El mito de los valores institucionalizados. La escuela inicia asimismo el mito de consumo sin fin. Este mito moderno se funda en la creencia de que el proceso produce inevitablemente algo de valor y que, por consiguiente, la producción produce necesariamente demanda. La escuela nos enseña que la instrucción produce aprendizaje. La existencia de las escuelas produce la demanda de escolaridad. Una vez que hemos aprendido a necesitar la escuela, todas nuestras actividades tienden a tomar forma de unas relaciones de clientes respecto de otras instituciones especializadas. Una vez que se ha desacreditado al hombre o a la mujer autodidactos, toda actividad no profesional se hace sospechosa. En la escuela se nos enseña que el resultado de la asistencia es un aprendizaje valioso, que el valor del aprendizaje aumenta con el monto de la información de entrada y finalmente que este valor puede medirse y documentarse mediante grados y diplomas. De hecho, el aprendizaje es la actividad humana que menos manipulación de terceros necesita. La mayor parte del aprendizaje no es la consecuencia de una instrucción. Es más bien el resultado de una participación no estorbada en un entorno significativo. La mayoría de la gente aprende mejor metiendo la cuchara y sin embargo la escuela les hace identificar de su desarrollo cognoscitivo personal con una programación y manipulación complicadas. Una vez que un hombre o una mujer ha aceptado la necesidad de la escuela, es fácil presa de otras instituciones. Una vez que los jóvenes han permitido que sus imaginaciones sean formadas por la instrucción curricular, están condicionados para las planificaciones institucionales de toda especie. La institución les ahoga el horizonte imaginativo. No pueden ser traicionados, sino solo engañados en el precio, porque se le ha enseñado a reemplazar la esperanza por las expectativas, para bien o para mal. Ya no serán cogidos de sorpresa por terceros, pues se les ha enseñado que pueden esperar de toda otra persona que ha sido enseñada como ellos. Esto es válido para el caso de otra persona o de una máquina. Esta transferencia de responsabilidad desde sí mismo a una institución garantiza la regresión social, especialmente desde el momento en que se ha aceptado como una obligación. Así, los rebeldes contra el alma mater a menudo la consiguen e ingresan en su facultad en vez de desarrollar la valentía de infectar a otros con su enseñanza personal y de asumir la responsabilidad de las consecuencias de tal enseñanza. Esto sugiere la posibilidad de una nueva historia
de Edipo, Edipo profesor, que consigue a su madre a fin de engendrar hijos de ella. El hombre adicto a ser enseñado busca su seguridad en la enseñanza compulsiva. La mujer que experimenta su conocimiento como el resultado de un proceso quiere reproducirlo en otros. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Me había yo conectado como 5 minutos antes pero no tuve respuesta y me salí. Y ya ahorita que volví a entrar, pues ya estabas en la lectura, ¿no? De alguna Sí, manera. está bien. Sí, sí, vi que entraste y ya lo dije, quizás del internet o algo, la conexión. Sí, sí, sí. Pero bueno, fue por eso, porque no veía yo nada, ni audio, ni nada, ¿no? Pero bueno, en relación a esta lectura de lo que se queda, de que tuvimos para en la semana leer, sí está muy interesante también. En mi opinión, desgraciadamente, nosotros que estudiamos ese sistema, ¿no? El cual nos enseñaron en que había que hacer un proyecto, ¿no? El maestro tenía que hacer por decirlo así, sintetizar el libro para la clase siguiente, ¿no? De alguna forma, y pues no era el libre albedrío de cada alumno el cómo querer aprender o cómo el maestro, o cómo querer que el maestro te enseñara, ¿no? Todo fue tan diferente a cómo se plantea lo actual, sobre todo en el asunto que tú estás tomando para la enseñanza, o sea, la desescolarización, ¿no? De alguna forma, para la actualidad de estos niños nuevos, que ellos no necesitan una repetición para todo un grupo, sino cada quien trae lo suyo de la forma y manera que pueden y quieren ir aprendiendo. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? No sé si estoy bien o no esté bien o esté equivocada. Ya tú me dirás. Pero sí me agrada de que los niños actuales, los padres actuales que quieren un cambio en la forma de la educación de sus hijos, que sea tomándolos en cuenta como personas, como pensantes, no obligándolos a que tienes que estudiar esto y de esta manera. Es mi punto de vista. Gracias. Sí, y no hay error, acuérdate que no hay error. No, o sea, es tu interpretación de acuerdo a tu experiencia, Ujú. de acuerdo a todo tu sistema actual y está bien, no hay error nunca. Y Ujú. y es muy complicado porque decía yo que esta lectura es con información que él recabó de los años 60, 60, 70. 70, sí. Ujú. Así es. Incluso igual en las páginas anteriores hablaba un poco de la universidad, ¿no? Y Sí. cómo las personas que empezaban a cuestionar, a querer irse por otros rumbos, siempre han sido como los señalados, los, los relegados, los que no pueden ser aceptados. Entonces, Pues prácticamente el rebelde, ¿no? A todo eso, que sí, para ellos, pues, no les funcionaba, no se sentían a gusto, no se sentían, o a veces le puedo decir también yo, no me sentía a gusto, ¿no?
de esas situaciones de la forma. Pero bueno, eso fue nuestra época y pues el que pues quiso salir, salió y el que no, pues se fue quedando y buscando alternativas a lo mejor o definitivamente quedarse estancado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Voy a seguir. Ok. Ahora, el mito de la medición de los valores. Los valores institucionalizados que infunde la escuela son valores cuantificados. La escuela inicia a los jóvenes en un mundo en el que todo puede medirse, incluso sus imaginaciones y hasta el hombre mismo. Pero el desarrollo personal, pero el desarrollo personal no una entidad mensurable. Es crecimiento en disensión disciplinada que no puede medirse respecto de ningún cartabón, de ningún currículum, ni compararse con lo logrado por algún otro. En ese aprendizaje, uno puede emular a otros solo en el empeño imaginativo y seguir sus huellas más bien que remendar sus maneras de andar. El aprendizaje que yo aprecio es una recreación inmensurable. Las escuelas pretenden desglosar el aprendizaje en materias para incorporar en el alumno un currículum hecho con estos ladrillos prefabricados y para medir el resultado con una escala internacional. Las personas que se someten a la norma de otros para la medida de su propio desarrollo personal pronto se aplican el mismo cartabón a sí mismos. Ya no es necesario ponerlos en su lugar, pues se colocan solos en sus casilleros correspondientes, se comprimen en el nicho que se les ha enseñado a buscar y en el curso de este mismo proceso colocan a sí mismo a sus prójimos en sus lugares hasta que todo y todos encajan. Las personas que han sido escolarizadas hasta su talla dejan que la experiencia no mensurada se les escape entre los dedos. Para ellas, lo que no puede medirse se hace secundario, amenazante. No es necesario robarles su creatividad. Con la instrucción, han desaprendido a hacer lo suyo o a ser ellas mismas y valoran solo aquello que ha sido fabricado o podría fabricarse. Una vez que se ha escolarizado a las personas con la idea de que los valores pueden reproducirse y medirse, tienden a aceptar toda clase de clasificaciones jerárquicas. Existe una escala para el desarrollo de las naciones, otra para la inteligencia de los nenes e incluso el avance hacia la paz puede medirse según un recuento de personas. En un mundo escolarizado, el camino hacia la felicidad está pavimentado con un índice de precios para el consumidor. El mito de los valores envasados. La escuela vende currículum. Un atado de mercancías hecho siguiendo el mismo proceso y con la misma estructura que cualquier otra mercancía. La producción del currículum para la mayoría de las escuelas comienza la investigación presuntamente científica, fundados en la cual los ingenieros de la educación predicen la demanda futura y las herramientas para la línea de montaje, dentro de los límites establecidos por presupuestos y tabúes. El distribuidor profesor entrega el producto terminado al consumidor alumno, cuyas reacciones son cuidadosamente estudiadas y tabuladas a fin de proporcionar datos para la investigación que servirán para preparar el modelo siguiente que podrá ser desgraduado, concebido para alumnado, enseñado en grupo, con ayudas visuales o centrado en temas. El resultado del proceso de producción de un currículum se asemeja a cualquier otro artículo moderno de primera necesidad. Es un paquete de significados planificados, una mercancía cuyo atractivo equilibrado la hace comercializable para una clientela lo bastante grande como para justificar su elevado coste de producción. A los consumidores alumnos se les enseña a ajustar sus deseos a valores comercializables.
de modo que se les hace sentirse culpables si no se comportan de conformidad con las predicciones de la investigación sobre consumidores mediante la consecución de grados y diplomas que les colocará en la categoría laboral que se les ha inducido a esperar. Los educadores pueden justificar unas currículums más costosos fundándose en lo que han observado, a saber, que las dificultades de aprendizaje se elevan en proporción con el costo del currículum. Esta es una aplicación de aquella ley de Parkinson que dice que una labor se expande junto con los recursos disponibles para ejecutarla. Esta ley puede verificarse en todos los niveles de la escuela. Por ejemplo, las dificultades de lectura han sido un tema principal de debate en que los gastos per cápita en ellas se han aproximado a los niveles estadounidenses de 1950, año en el cual las dificultades para aprender a leer llegaron a ser tema de importancia en las escuelas de los Estados Unidos. De hecho, los estadounidenses saludables redoblan su resistencia a la enseñanza conforme se ven más cabalmente manipulados. Su resistencia no se debe al estilo autoritario de una escuela pública o al estilo seductor de algunas escuelas libres, sino al planteamiento fundamental común a todas las escuelas. La idea de que el juicio de una persona debiera determinar qué y cuándo debe aprender otra persona. El mito del progreso que se perpetúa a sí mismo. Los crecientes costes per cápita de la instrucción, aun cuando vayan acompañados por réditos de aprendizaje decrecientes, aumentan paradójicamente el valor del alumno o la alumna ante sus propios ojos y su valor en el mercado. La escuela, casi al coste que sea, iza a empellones al alumno hasta el nivel del consumo curricular competitivo, hasta meterlo en el progreso hacia unos niveles cada vez más elevados. Los gastos que motivan al alumno a permanecer en la escuela se desbocan conforme asciende la pirámide. En niveles más altos adoptan el disfraz de nuevos estadios de fútbol, capillas o programas llamados de educación internacional. Aunque no enseña ninguna otra cosa, la escuela enseña al menos el valor de la escalada, el valor de la manera estadounidense de hacer las cosas. La guerra de Vietnam se ajusta a la lógica prevaleciente. Su éxito se ha medido por el número de personas afectivamente tratadas con balas baratas descargadas a un coste inmenso. Y a este cálculo salvaje se le llama desvergonzadamente recuento de cuerpos. Así como los negocios son los negocios, la acumulación inacabable de dinero, así la guerra es el matar, la acumulación inacabable de cuerpos muertos. De manera semejante, la educación es escolarización y este proceso sin término se cuenta en alumnos hora. Los diferentes procesos son irreversibles y se justifican por sí mismos. Según las normas económicas, el país se hace cada vez más rico. Según las normas de la contabilidad mortal, la nación continúa ganando perennemente sus guerras. Y conforme a las normas escolares, la población se va haciendo cada vez más educada. El programa escolar está hambriento de un bocado cada vez mayor de instrucción, pero aun cuando esta hambre conduzca a una absorción sostenida, nunca da el gozo de que uno sepa algo a su satisfacción. Cada tema llega envasado con la instrucción de continuar consumiendo una oferta tras otra, y el envase del año anterior es siempre anticuado para el consumidor del año en curso. El fraudulento negocio de los libros de texto está construido sobre esta demanda. Los reformadores educacionales prometen a cada generación lo último y lo mejor, y el público es escolarizado para pedir lo que ellos ofrecen. Tanto el desertor a quien se le hace recordar a perpetuidad lo que se perdió, como el graduado a quien se le hace sentir inferior a la nueva casta de estudiantes, saben exactamente dónde están situados en el ritual de engaños crecientes y continúan apoyando una sociedad que para denominar a la brecha cada vez más ancha de frustración,
Usa el eufemismo de revolución de expectativas crecientes. Pero el crecimiento concebido como un consumo sin términos, el progreso eterno, no puede conducir jamás a la madurez. El compromiso con un ilimitado aumento cuantitativo vicia la posibilidad de un desarrollo orgánico. El juego ritual y la nueva religión mundial. En las naciones desarrolladas, la edad para salir de la escuela excede el aumento de los años de vida probable. Dentro de una década se cortarán ambas curvas y crearán un problema para Jessica Mitford y para los profesionales que se interesan en una educación terminal. Me hace recordar la Edad Media tardía, cuando la demanda por los servicios de la Iglesia sobrepasó la duración de vida y se creó el purgatorio para purificar las almas bajo el control papal antes de que pudiese ingresar en la paz eterna. Lógicamente, esto condujo primero a un tráfico de indulgencias y luego a un intento de reforma. El mito del consumo sin fin ocupa ahora el lugar de la creencia en la vida eterna. Arnold Toynbee señaló que la decadencia de una gran cultura suele ir acompañada por el surgimiento de una nueva Iglesia universal, que lleva la esperanza al proletariado interior mientras atiende al mismo tiempo las necesidades de una nueva casta guerrera. La escuela parece eminentemente apta para ser la Iglesia universal de nuestra decadente cultura. Ninguna institución podría ocultar mejor a sus participantes la profunda discrepancia entre los principios sociales y la realidad social en el mundo de hoy. Secular, científica y negadora de la muerte, se ciñe estrechamente al ánimo moderno. Su apariencia clásica, crítica, la hace aparecer, si no antirreligiosa, al menos pluralista. Su currículum define la ciencia y la define a ella misma mediante la llamada investigación científica. Nadie completa la escuela todavía. No cierra sus puertas a nadie sin antes ofrecerle una oportunidad más. Educación de recuperación para adultos y de continuación. La escuela sirve como una eficaz creadora y preservadora del mito social debido a su estructura como juego ritual de las promociones graduadas. La introducción a este ritual es mucho más importante que el asunto enseñado o el cómo se enseña. Es el juego mismo el que escolariza, el que se mete en la sangre y se convierte en hábito. Se inicia a una sociedad entera en el mito del consumo sin fin de servicios. Esto ocurre hasta tal punto que la formalidad de participar en el ritual sin término se hace obligatoria y compulsiva por doquier. La escuela ordena una rivalidad ritual en forma de juego internacional que obliga a los competidores a achacar los males del mundo a aquellos que no pueden o no quieren jugar. La escuela es un ritual de iniciación que introduce al neófito en la sagrada carrera del consumo progresivo. Un ritual propiciatorio cuyos sacerdotes académicos son mediadores entre los creyentes y los dioses del privilegio y del poder. Un ritual de expiación que sacrifica a sus desertores, marcándoles a fuego como chivos expiatorios del subdesarrollo. Incluso aquello que en el mejor de los casos pasan unos pocos años en la escuela, y este es el caso de la abrumadora mayoría en América Latina, Asia y África, aprenden a sentirse culpables debido a su subconsumo de escolarización. En México, es obligatorio aprobar 6 grados de escuela. Los niños nacidos en el tercio económico inferior tienen solo 2 posibilidades sobre 3 de aprobar el primer grado. Si lo aprueban, tienen 4 probabilidades sobre 100 de terminar la escolaridad obligatoria en el 6º grado. Si nacen en el tercio medio, sus probabilidades aumentan a 12 sobre 100. Con estas pautas, México ha tenido más éxito que la mayoría de las otras 26 repúblicas latinoamericanas en cuanto a proporcionar educación pública.
Todos los niños saben, en todas partes, que se les ha dado una posibilidad, aunque desigual, en una lotería obligatoria. Y la supuesta igualdad de la norma internacional realza ahora la pobreza original de esos niños, con la discriminación autoinfligida que el desertor acepta. Han sido escolarizados en la creencia de las expectativas crecientes y pueden racionalizar ahora su creciente frustración fuera de la escuela, aceptando el rechazo de la gracia escolástica que les ha caído en suerte. Son expulsados del paraíso porque, habiendo sido bautizados, no fueron a la iglesia. Nacidos en pecado original, son bautizados al primer grado, pero van al Gebena, que en hebreo significa conventillo, debido a sus faltas personales. Así como Max Weber examinó los efectos sociales de la creencia en que la salvación pertenecía a quienes acumulaban riqueza, podemos observar ahora que la gracia está reservada para aquellos que acumulan años de escuela. El reino venidero, la universalización de las expectativas. La escuela conjuga las expectativas del consumidor expresadas en sus pretensiones, con las creencias del productor expresadas en su ritual. Es una expresión litúrgica del cargo culto que recorrió la Melanesia en la década de 1940 y 50, que inyectaba en sus cultores la creencia de que si se colocaban una corbata negra sobre el torso desnudo, Jesús llegaría en un vapor trayendo una nevera, un par de pantalones y una máquina de coser para cada creyente. La escuela funde el crecimiento en humillante dependencia de un maestro con el crecimiento en el vano sentimiento de omnipotencia, que es tan típico del alumno que quiere ir a enseñar a todas las naciones a salvarse. El ritual está moldeado según los severos hábitos de trabajo de los obreros de la construcción, y su finalidad es celebrar el mito de un paraíso terrestre de consumo sin fin, que es la única esperanza del desagraciado y el desposeído. A lo largo de la historia, ha habido epidemias de insaciables expectativas en este mundo, especialmente entre grupos colonizados y marginales en todas las culturas. Los judíos tuvieron durante el Imperio Romano sus esenios y mesías judíos. Los siervos en la Reforma tuvieron su Thomas Münzer. Los desposeídos indios desde el Paraguay hasta Dakota, sus contagiosos bailarines. Estas sectas estaban dirigidas siempre por un profeta y limitaban sus promesas a unos pocos elegidos. En cambio, la espera del reino a que induce la escuela es impersonal, más bien que profética, y universal más bien que local. El hombre ha llegado a ser el ingeniero de su propio Mesías y promete las ilimitadas recompensas de la ciencia a aquellos que somete a una progresiva tecnificación para su reino. La nueva alienación. La escuela no solo es la nueva religión mundial, es también el mercado de trabajo de crecimiento más veloz del mundo. La tecnificación de los consumidores ha llegado a ser el principal sector del crecimiento de la economía. Conforme el costo de la producción disminuye en las naciones ricas, se produce una concentración creciente de capital y trabajo en la vasta empresa de equipar al hombre para un consumo disciplinado. Durante la década pasada, las inversiones de capital relacionadas directamente con el sistema escolar aumentaron con velocidad incluso mayor que los gastos para defensa. El desarme tan solo aceleraría el proceso por el cual la industria del aprendizaje se encamina al centro de la economía nacional. La escuela proporciona oportunidades ilimitadas para el derroche legitimizado, mientras su destructividad pasa inadvertida y crece el coste de los paliativos. Si a quienes asisten a jornada completa agregamos los que enseñan a jornada completa,
nos percatamos de que esta llamada superestructura ha llegado a ser el principal patrono de la sociedad. En Estados Unidos hay 62 millones en la escuela y 80 millones trabajando en otras cosas. Esto a menudo lo han olvidado los analistas neomarxistas cuando dicen que el proceso de desescolarización debe posponerse o dejarse pendiente hasta que otros desórdenes, considerados tradicionalmente como más fundamentales, sean corregidos por una revolución económica y política. Solo si la escuela se entiende como una industria, puede planificarse de manera realista una estrategia revolucionaria. Para Marx, el coste de producir las demandas de bienes apenas sí era significativo. Actualmente, la mayor parte de la mano de obra está empleada en la producción de demandas que pueden ser satisfechas por la industria que hace un uso intenso del capital. La mayor parte de este trabajo se realiza en la escuela. En el esquema tradicional, la alienación era una consecuencia directa de que el trabajo se convirtiera en labor asalariada que privaba al hombre de su oportunidad para crear y recrearse. Ahora los menores son prealienados por escuelas que los aíslan mientras pretenden ser tanto productores como consumidores de su propio crecimiento, al que se concibe como una mercancía que se echa al mercado de la escuela. La escuela hace a la alienación preparatoria para la vida, privando así a la educación de realidad y al trabajo de la creatividad. La escuela prepara para la alienante institucionalización de la vida al enseñar las necesidades de ser enseñado. Una vez que se aprende esta lección, la gente pierde su incentivo para desarrollarse con independencia. Ya no se encuentra atractivos en relacionarse y se encierra a las sorpresas que la vida ofrece cuando no está predeterminada por la definición institucional. Y la escuela emplea directa o indirectamente a una mayor parte de la población. La escuela o bien guarda a la gente de por vida o asegura el que encajen en alguna otra institución. La nueva Iglesia Mundial es la industria del conocimiento, proveedora de opio y banco de trabajo durante un número creciente de años de la vida de un individuo. La desescolarización es por consiguiente fundamental para cualquier movimiento de liberación del hombre. Voy a hacer una pausa aquí. Si alguien me quiere comentar, adelante. ¿Puedo seguir yo? Sí, sí, adelante. La potencialidad revolucionaria de la desescolarización. La escuela no es de ningún modo, por cierto, la única institución moderna cuya finalidad primaria es moldear la visión de la realidad en el hombre. El currículum escondido de la vida familiar, de la conscripción militar, del llamado profesionalismo o de los medios informativos, desempeña un importante papel de la manipulación institucional. Ay, espérenme, se me fue. Ya. El currículum escondido de la vida familiar, de la conscripción militar, del llamado profesionalismo o de los medios informativos, desempeña un importante papel en la manipulación institucional de la visión del mundo que tiene el hombre, de sus lenguajes y de sus demandas. Pero la escuela esclaviza más profunda y sistemáticamente, puesto que solo a ella se le acredita la función principal de formar el juicio crítico y paradójicamente trata de hacerlo haciendo que al aprender sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la naturaleza, dependa de un proceso preempacado. La escuela nos alcanza de manera tan íntima
que ninguno puede esperar ser liberado de ella mediante algo externo. Mami. Qué bonito, mi amor. Muchos de los que se autodenominan revolucionarios son víctimas de la escuela. Incluso ven la liberación como el producto de algo institucional. Solo al librarse uno mismo de la escuela se disipa esa ilusión. El descubrimiento de que la mayor parte del aprendizaje no requiere enseñanza no puede ser ni manipulado ni planificado. Cada uno de nosotros es responsable de su propia desescolarización y solo nosotros tenemos el poder de hacerlo. No puede excusarse a nadie si no logra liberarse de la escolarización. El pueblo no pudo liberarse de la corona sino hasta que al menos algunos de ellos se hubieron liberado de la iglesia establecida. No pueden liberarse del consumo progresivo hasta que no se liberen de la escuela obligatoria. Ay, sí. Todos estamos metidos en la escolarización, tanto desde el aspecto de la producción como desde el del consumo. Estamos supersticiosamente convencidos de que el buen aprendizaje puede y debería producirse en nosotros y de que podemos producirlo en otros. Nuestro intento de desligarnos del concepto de la escuela revelará la resistencia que hallamos en nosotros mismos cuando tratamos de renunciar al consumo ilimitado y a la ubicua suposición de que a los otros se les puede manipular por su propio bien. Nadie está totalmente exento de explotar a otros en el proceso de la escolarización. ¡Ay, qué fuerte! La escuela es el más grande y más anónimo de todos los patrones. De hecho, es el mejor empleo de un nuevo tipo de empresa, sucesora del gremio de la fábrica y de la sociedad anónima. Las empresas multinacionales que han dominado la economía están siendo complementadas ahora y puede que algún día sean plantadas por organismos de servicio con planificación supranacional. Estas empresas presentan sus servicios de manera que hacen que todos los hombres se sientan obligados a consumirlos. Se rigen por una normativa internacional, redefiniendo el valor de sus servicios periódicamente y por doquiera a un ritmo aproximadamente parejo. El transporte que se apoya en nuevos coches y supercarreteras atiende a la misma necesidad institucionalmente envasada de comodidad, prestigio, velocidad y utillaje, independientemente de que sus componentes los produzca o no el Estado. El aparato de la atención médica define una especie peculiar de salud, ya sea el individuo o el Estado quien pague el servicio. La promoción graduada a fin de obtener diplomas ajusta al estudiante para ocupar un lugar en la misma pirámide internacional de mano de obra cualificada, independientemente de quién dirige la escuela. En todos estos casos, el empleo es un beneficio oculto. El chofer de un automóvil privado, el paciente que se somete a hospitalización o el alumno en el aula deben considerarse como parte de una nueva clase de empleados. Un movimiento de liberación, sí, mi amor. Un movimiento de liberación que se inicie en la escuela y sin embargo esté fundado en maestros y alumnos como explotados y explotadores simultáneamente, podría anticiparse a las estrategias revolucionarias del futuro, pues un programa radical de desescolarización podría adiestrar a la juventud en el nuevo estilo de revolución necesaria para desafiar a un sistema social que exhibe una salud, una riqueza y una seguridad obligatorias. Los riesgos de una rebelión contra la escuela son imprevisibles, pero no son tan horribles como la de una revolución que se inicie en cualquier otra institución principal. La escuela todavía no está organizada para defenderse con tanta eficacia como una nación-estado o incluso una gran sociedad anónima. La liberación de la opresión de las escuelas podría ser incruenta. Las armas del vigilante escolar y de sus aliados en los tribunales y en las agencias de empleo podrían tomar medidas muy crueles contra él o la delincuente individual, especialmente si fuese pobre, pero podrían ser a su vez impotentes al surgir un movimiento de masas. La escuela se ha convertido en un problema social. Está siendo atacada por todas partes y los ciudadanos y los gobiernos patrocinan experimentos no convencionales en todo el mundo. Recurren a insólitos expedientes estadísticos a fin de preservar la fe y salvar las apariencias.
El ánimo existente entre algunos educadores es muy parecido al ánimo de los obispos católicos después del Concilio Vaticano. Los planes de estudio de las llamadas escuelas libres se parecen a las liturgias de las misas folclóricas y rock. Las exigencias de los estudiantes de bachillerato acerca de tener voz y voto en la elección de los profesores son tan estridentes como las de los feligreses que exigen seleccionar a sus párrocos. Pero para la sociedad está en juego algo mucho mayor si una minoría significativa pierde su fe en la escolaridad. Esto pondría en peligro la supervivencia no solo del orden económico construido sobre la coproducción de bienes y demandas, sino igualmente del orden político construido sobre la nación-estado dentro del cual los estudiantes son dados a luz por la escuela. Nuestras alternativas posibles son harto claras: o continuamos creyendo que el aprendizaje institucionalizado es un producto que justifica una inversión ilimitada, o redescubrimos que la legislación, la planificación y la inversión, si de alguna manera encajan en la educación formal, debieran usarse principalmente para derribar las barreras que ahora obstaculizan las posibilidades de aprendizaje, el cual solo puede ser una actividad personal. Si no ponemos en tela de juicio el supuesto de que el conocimiento valedero es una mercancía que en ciertas circunstancias puede metérsele a la fuerza al consumidor, la sociedad se verá cada día más dominada por siniestras pseudoescuelas y totalitarios administradores de la información. Los terapeutas pedagógicos drogarán más a sus alumnos a fin de enseñarles mejor, y los estudiantes se drogarán más a fin de conseguir aliviarse de las presiones de los profesores y de la carrera por los diplomas. Ejércitos cada día mayores de burócratas presumirán de pasar por maestros. El lenguaje del escolar ya se lo ha apropiado el publicista. Ahora el general y el policía tratarán de dignificar sus profesiones disfrazándose de educadores. En una sociedad escolarizada, el hacer guerras y la represión civil encuentran una justificación racional educativa. La guerra pedagógica al estilo de Vietnam se justificará cada vez más como la única manera de enseñar a la gente el valor superior del progreso inacabable. Ay, sí. La represión será considerada como un empeño de misioneros por apresurar la venida del Mesías mecánico. Más y más países recurrirán a la tortura pedagógica, puesta ya en práctica en Brasil y Grecia. Esta tortura pedagógica no se usa para extraer información o para satisfacer las necesidades psíquicas de unos sádicos. Se apoya en el terror aleatorio para romper la integridad de toda una población y convertirla en un material plástico para las enseñanzas inventadas por tecnócratas. La naturaleza totalmente destructiva y en constante progreso de la instrucción obligatoria cumplirá cabalmente su lógica final, a menos que comencemos a librarnos desde ahora de nuestra ubris pedagógica, nuestra creencia de que el hombre puede hacer lo que no puede Dios, a saber, el manipular a otros para salvarlos. Muchos comienzan recientemente a darse cuenta de la inexorable destrucción que las tendencias actuales de producción implican para el medio ambiente, pero las personas aisladas tienen un poder muy restringido para cambiar estas tendencias. La manipulación de hombres y mujeres iniciada en la escuela ha llegado también a un punto sin retorno, y la mayoría de las personas aún no se han percatado de ello. Fomentan todavía la reforma escolar, tal como Henry Ford II propone unos nuevos automóviles ponzoñosos. Ujú. Daniel Bell dice que nuestra época se caracteriza por una extrema disyunción entre las estructuras cultural y social, estando dedicadas la una a actitudes apocalípticas y la otra a la toma tecnocrática de decisiones. Esto es sin duda verdadero respecto de muchos reformadores educacionales que se sienten impulsados a condenar casi todo aquello que caracteriza a las escuelas modernas y proponen simultáneamente nuevas escuelas. En su estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn aduce que dicha disonancia precede inevitablemente a la aparición de un nuevo paradigma cognoscitivo.
Los hechos de que informan aquellos que observan la caída libre, aquellos que volvían del otro lado de la Tierra y aquellos que usaban el nuevo telescopio, no se ajustaba a la visión cósmica ptolomeica. Súbitamente se aceptó el paradigma newtoniano. La disonancia que caracteriza a muchos jóvenes de hoy no es tanto cognoscitiva como un asunto de actitudes, un sentimiento acerca de cómo no puede ser una sociedad tolerable. Lo sorprendente respecto de esta disonancia es la capacidad de un número muy grande de personas para tolerarla. La capacidad para ir tras metas incongruentes exige una explicación. Según Max Gluckman, todas las sociedades poseen procedimientos para ocultar tales disonancias de sus miembros. Los rituales pueden ocultar a sus participantes incluso discrepancias y conflictos entre principio social y organización social. Mientras un individuo no sea explícitamente consciente del carácter ritual del proceso a través del cual fue iniciado a las fuerzas que moldean su cosmos, no puede romper el conjuro y moldear un nuevo cosmos. Mientras no nos percatemos del ritual a través del cual la escuela moldea al consumidor progresivo, el recurso principal de la economía, no podemos romper el conjuro de esta economía y dar forma a una nueva. Buen riesgo. No sé. Las notas del autor. Sí, son las notas. ¿Quieres continuar? Ya le sigo. Sí, ya sigue. Pero ay, qué bueno está este libro. ¿Ya me vas a poner la película? También. Muy bien. Espectro institucional. Falsos servicios de utilidad pública. Las escuelas como falsos servicios de utilidad pública. La mayoría de los esquemas utópicos y escenarios futurísticos requieren nuevas y costosas tecnologías que habrían de venderse a las naciones ricas y pobres por igual. Herman Kahn ha encontrado alumnos en Venezuela, Argentina y Colombia. Las fantasías de Sergio Bernardes para su Brasil del año 2000 centellan con más maquinaria nueva de la que hoy poseen los Estados Unidos, los que para entonces estarán recargados con los obsoletos emplazamientos para misiles, aeropuertos para reactores y ciudades de las décadas del 60-70. Los futuristas inspirados en Buckminster Fuller se apoyarían más bien en dispositivos más baratos y exóticos. Cuentan ellos con que se acepte una tecnología nueva pero posible que al parecer nos permitiría más con menos. Monorrieles ligeros en vez de transporte supersónico. Viviendas verticales en vez de dispersión horizontal. Todos los planificadores futuristas de hoy tratan de hacer económicamente factible lo técnicamente posible, negándose a la vez a enfrentar las consecuencias sociales inevitables. El creciente anhelo de todos los hombres por bienes y servicios seguirán siendo privilegio de unos pocos. Creo que un futuro deseable depende de nuestra deliberada elección de una vida de acción en vez de una vida de consumo, de que engendremos un estilo de vida que nos permita ser espontáneos, independientes y, sin embargo, relacionarnos uno con otro, en vez de mantener un estilo de vida que solo nos permite hacer y deshacer, producir y consumir. Un estilo de vida que es solo una estación en el camino hacia el agotamiento y la contaminación del entorno. El futuro depende más de nuestra elección de instituciones que mantengan una vida de acción y menos de que desarrollen nuevas ideologías y tecnologías. Necesitamos un conjunto de pautas que nos permitan reconocer aquellas instituciones que apoyan el desarrollo personal en vez del enviciamiento, como también la voluntad de dedicar nuestros recursos tecnológicos preferiblemente a dichas instituciones de desarrollo.
La elección se sitúa entre dos tipos institucionales radicalmente opuestos, ejemplificados ambos en ciertas instituciones existentes, aunque uno de estos tipos caracteriza de tal manera la época contemporánea que casi la define. A este tipo dominante yo propondría llamarlo la institución manipulativa. El otro tipo existe asimismo, pero solo precariamente. Las instituciones que se ajustan a él son más humildes y menos notorias. No obstante, las tomo como modelos de un futuro más deseable. Las llamo conviviales y sugiero colocarlas a la izquierda de la institucional para mostrar que hay instituciones situadas entre ambos extremos y para ilustrar cómo las instituciones históricas pueden cambiar de color conforme se desplazan desde un facilitar a un organizar la producción. Dicho espectro que se desplaza de izquierda a derecha se ha usado por lo general para caracterizar a los hombres y a sus ideologías, y no a nuestras instituciones sociales y a sus estilos. Esta categorización de los hombres, sea como individuos o como grupos, suele producir más calor que luz. Pueden suscitarse poderosas objeciones contra el uso de una convención corriente de una manera insólita, pero al hacerlo, espero desplazar los términos del debate de un plano estéril a uno fértil. Se evidenciará el que los hombres de izquierda no siempre se caracterizan por su oposición a las instituciones manipulativas, a las que coloco en el extremo derecho del espectro. Las instituciones modernas más influyentes se agolpan al lado derecho del espectro. Hacia él se ha desplazado la coerción legal conforme ha pasado de las manos del sheriff a las del FBI y del Pentágono. La guerra moderna se ha convertido en una empresa sumamente profesional cuyo negocio es matar. Ha llegado al punto en que su eficiencia se mide en recuento de cuerpos. Sus capacidades pacificadoras dependen de su poder para convencer a amigos y enemigos de la ilimitada potencial letal de la nación. Las balas y los productos químicos modernos son tan eficaces que si unos elementos por valor de escasos centavos son adecuadamente entregados al cliente al que se destinan, matan o mutilan infaliblemente. Pero los costos de entrega aumentan vertiginosamente. El coste de un vietnamita muerto subió de $360,000 en 1967 a $450,000 en 1969. Solo unas economías a una escala cercana al suicidio de la raza harían económicamente eficiente el arte militar moderno. Se está haciendo más obvio el efecto boomerang en la guerra. Cuanto mayor es el recuento de cuerpos de vietnamitas muertos, tantos más enemigos consigue Estados Unidos por todo el mundo. Asimismo, tanto más debe gastar Estados Unidos en crear otra institución manipulativa, motejada cínicamente de pacificación, en un vano intento por absorber los efectos secundarios de la guerra. En este mismo lado del espectro, hallamos también organismos sociales que se especializan en la manipulación de sus clientes, tal como la organización militar. Tienden a crear efectos contrarios a sus objetivos conforme crece el ámbito de sus operaciones. Estas instituciones sociales son igualmente contraproducentes, pero lo son de manera menos evidente. Muchas adoptan una imagen simpática y terapeuta para encubrir este efecto paradojal. Por ejemplo, hasta hace un par de siglos, las cárceles servían como un medio para detener a las personas hasta que eran sentenciadas, mutiladas, muertas o exiliadas, y en ocasiones eran usadas deliberadamente como una forma de tortura. Solo recientemente hemos comenzado a pretender que el encerrar a la gente en jaulas tendrá un efecto benéfico sobre su carácter y su comportamiento. Ahora, más que unos pocos están empezando a entender que la cárcel incrementa tanto la calidad de los criminales como su cantidad, y que de hecho, a menudo, los crea a partir de unos simples inconformistas. No obstante,
Es mucho menor el número de los que al parecer entienden el que las clínicas psiquiátricas, hogares de reposo y orfanatos hacen algo muy parecido. Estas instituciones proporcionan a sus clientes la destructiva autoimagen del psicótico, del excedido en años o del niño abandonado y proveen la justificación lógica para la existencia de profesiones completas, tal como las cárceles proporcionan ingresos para guardianes. La afiliación de las instituciones que se encuentran en este extremo del espectro se consigue de dos maneras, ambas coercitivas, mediante compromiso obligado o mediante servicio selectivo. En el extremo opuesto del espectro se sitúan unas instituciones que se distinguen por el uso espontáneo, las instituciones conviviales. Las conexiones telefónicas, las líneas del metro, los recorridos de los carteros, los mercados y lonjas no requieren una venta a presión o sin ella para inducir a sus clientes a usarlos. Los sistemas de alcantarillado, de agua potable, los parques y veredas son instituciones que los hombres usan sin tener que estar institucionalmente convencidos de que les conviene hacerlo. Todas las instituciones exigen, por cierto, cierta reglamentación. Pero el funcionamiento de instituciones que existen para ser usadas más bien que para producir algo requieren normas cuya índole es totalmente diferente de la de aquellas que exigen las instituciones de tratamiento, las cuales son manipulativas. Las normas que rigen las instituciones para uso tienen por fin principal el evitar abusos que frustrarían su accesibilidad general. Las veredas han de mantenerse libres de obstrucciones. El uso industrial de agua potable debe someterse a ciertos límites y el juego de pelota debe restringirse a zonas especiales dentro de un parque. Actualmente necesitamos una legislación especial para evitar el abuso de nuestras líneas telefónicas por parte de computadores, el abuso del servicio de correo por parte de los anunciantes y la contaminación de nuestros sistemas de alcantarillado por los desechos industriales. La reglamentación de las instituciones conviviales fija límite para su empleo. Conforme uno pasa del extremo convivencial del espectro al manipulativo, las normas van exigiendo cada vez más un consumo o participación no queridos. El diferente coste de la adquisición de clientes es precisamente una de las características que distinguen a las instituciones conviviales de las manipulativas. En ambos extremos del espectro encontramos instituciones de servicio, pero a la derecha del servicio es una manipulación impuesta y al cliente se le convierte en víctima de la publicidad, agresión, adoctrinamiento, prisión y electrochoque. A la izquierda, el servicio es una mayor oportunidad dentro de límites definidos formalmente, mientras el cliente sigue siendo un agente libre. Las instituciones a la derecha tienden a ser procesos de producción altamente complejos y costosos, en los cuales gran parte de la complicación y el gasto se ocupan en convencer a los consumidores de que no pueden vivir sin el producto o tratamiento ofrecido por la institución. Las instituciones a la izquierda tienden a ser redes que facilitan la comunicación o cooperación iniciada por el cliente. Las instituciones manipulativas de la derecha son formadoras de hábito, adictivas social y psicológicamente. La adicción social o escalada consiste en la tendencia a prescribir un tratamiento intensificado si unas dosis menores no han rendido los resultados deseados. La adicción psicológica o habituamiento se produce cuando los consumidores se envician con la necesidad de una cantidad cada vez mayor del proceso o producto. Las instituciones de izquierda que uno mismo pone en actividad tienden a ser autolimitantes, al revés de los procesos de producción que identifican la satisfacción con el mero acto del consumo.
Estas redes sirven a un objetivo que va más allá de su uso repetido. Una persona levanta el teléfono cuando quiere decir algo a otra y cuelga una vez que termina la comunicación deseada. A excepción hecha de los adolescentes, no usa el teléfono por el puro placer de hablar ante el receptor. Si el teléfono no es el mejor modo de ponerse en comunicación, las personas escribirán una carta o harán un viaje. Las instituciones de la derecha, como podemos verlo claramente en el caso de las escuelas, invitan compulsivamente al uso repetitivo y frustran las maneras alternativas de lograr resultados similares. Hacia la izquierda, el espectro institucional, pero no en el extremo mismo, podemos colocar a las empresas que compiten entre sí en la actividad que les es propia, pero que no han empezado a ocupar la publicidad de manera notable. Encontramos aquí a las lavanderías manuales, las pequeñas panaderías, los peluqueros y, para hablar de profesionales, algunos abogados y profesores de música. Son por consiguiente característicamente a la izquierda las personas que han institucionalizado sus servicios, pero no su publicidad. Consiguen clientes mediante su contacto personal y la calidad relativa de sus servicios. Los hoteles y las cafeterías se acercan algo más al centro. Las grandes cadenas hoteleras, como la Hilton, que gastan inmensas cantidades en vender su imagen, a menudo se comportan como si estuviesen dirigiendo instituciones de la derecha. Y no obstante, las empresas Hilton y Sheraton no ofrecen nada más. De hecho, frecuentemente menos, que alojamientos de precio similar y dirigidos independientemente. En lo esencial, un letrero de hotel atrae al viajero como lo hace un signo caminero. Dice más bien: detente, aquí hay una cama para ti. Y no, deberías preferir una cama de hotel a un banco en el parque. Los productores de artículos de primera necesidad y de la mayoría de los bienes efímeros pertenecen a la parte central de nuestro espectro. Satisfacen demandas genéricas y agregan al costo de producción y distribución todo lo que el mercado soporte en costos publicitarios, en anuncios y en envases. Cuanto más básico sea el producto, trátese de bienes o servicios, tanto más tiende la competencia a limitar el costo de venta del artículo. La mayoría de los fabricantes de bienes de consumo se han ido mucho más a la derecha, tanto directa como indirectamente. Producen demanda de accesorios que hinchan el precio real de compra muy por encima del coste de producción. La General Motors y la Ford producen medios de transporte, pero también, y esto es más importante, manipulan el gusto público de manera tal que la necesidad de transporte se expresa como una demanda de coches privados y no de autobuses públicos. Vende el deseo de controlar una máquina, el correr a grandes velocidades con lujosa comodidad, al tiempo que ofrecen la fantasía al extremo del camino. Pero lo que venden no es tan solo un asunto de motores inútilmente poderosos, de artilugios superfluos o de los nuevos extras que los fabricantes han tenido que agregar, obligados por Ralph Nader y los grupos que presionan en pro de un aire limpio. La lista de precios incluye motores acondicionados para volar, climatización, pero también comprende otros costes que no se le declaran abiertamente al conductor. Los gastos de publicidad y de ventas de las empresas, de la empresa, el combustible, entretenimiento y repuestos, seguro, interés sobre el crédito, como también costes menos tangibles, como la pérdida de tiempo, el buen humor y el aire respirable en nuestras congestionadas ciudades. Un corolario particularmente interesante de nuestro examen de instituciones socialmente útiles es el sistema de carreteras públicas. Este importante elemento del coste total de los automóviles merece un análisis más dilatado, pues conduce directamente a la institución derechista en la que estoy más interesado, a saber, la escuela.
Hasta aquí, ¿alguien que quiera comentarnos? Bueno, aquí me gusta porque estamos entrando en el tema de la convivencialidad, que es un término que precisamente Ivan Illich va creando, desmenuzando, analizando, justo en este tema, en el tema de las instituciones y cómo van manipulando el, el ritmo de desarrollo de la sociedad. Muy bien. Falsos servicios de utilidad pública. El sistema de carreteras es una red para la locomoción a través de distancias relativamente grandes. En su condición de red, parecería corresponderle estar a la izquierda en el espectro institucional. Pero en este caso debemos hacer una distinción que esclarecerá tanto la naturaleza de las carreteras como la naturaleza de los verdaderos servicios de utilidad pública. Los caminos que son genuinamente para todo servicio son verdaderos servicios de utilidad pública. Las supercarreteras son cotos privados, cuyo coste se le ha encajado parcialmente al público. Los sistemas de teléfonos, correos y caminos son todos ellos redes y ninguno es gratis. El acceso a la red de teléfonos está limitado por cobros sobre tiempo ocupado en cada llamada. Estas tarifas son relativamente bajas y podrían reducirse sin cambiar la naturaleza del sistema. El uso del sistema telefónico no está en absoluto limitado por aquello que se transmita, aunque lo emplean mejor quienes pueden hablar frases coherentes en el lenguaje del interlocutor, una capacidad que poseen todos los que desean usar la red. El franqueo suele ser barato. El uso del sistema postal se ve ligeramente limitado por el precio de la pluma y el papel, y algo más por la capacidad de escribir. Aún así, cuando alguien que no sabe escribir tiene un pariente o un amigo a quien pueda dictarle una carta, el sistema postal está a su disposición, tal como lo está si quiere despachar una cinta grabada. El sistema de carreteras no llega a estar disponible de manera similar para alguien que tan solo aprenda a conducir. Las redes telefónicas y postal existen para servir a quienes desean usarlas, mientras el sistema de carreteras sirve principalmente como accesorio del automóvil privado. Las primeras son verdaderos servicios de utilidad pública, mientras el último es un servicio público para los dueños de coches, camiones y autobuses. Los servicios de utilidad pública existen en pro de la comunicación entre los hombres. Las carreteras, como otras instituciones de la derecha, existen en pro de un producto. Tal como lo hicimos notar, los fabricantes de automóviles producen simultáneamente tanto los coches como la demanda de coches. Asimismo, producen la demanda de carreteras de varias vías, puentes y campos petrolíferos. El coche privado es el foco de una constelación de instituciones del ala derecha. El elevado coste de cada elemento lo dicta la complicación del producto básico. Y vender el producto básico es enviciar a la sociedad en el paquete conjunto. El planificar un sistema vial como un verdadero servicio de utilidad pública discriminará contra aquellos para quienes la velocidad y el confort individualizado son los valores primarios de transporte, y en favor de aquellos que valorizan la fluidez y el lugar de destino. Es la diferencia entre una red extendidísima con acceso máximo para los viajeros y otra que ofrezca solo un acceso privilegiado a una zona restringida. La transferencia de una institución moderna a las naciones en desarrollo permite probar a lo vivo su calidad. En los países muy pobres, los caminos suelen ser apenas lo bastante buenos como para permitir el tránsito mediante camiones especiales de eje elevado,
cargados de víveres, reses o personas. Este tipo de país debería usar sus limitados recursos para construir una telaraña de pistas que llegaran a todas las regiones y debería restringir la importancia de vehículos a 2 o 3 modelos diferentes de vehículos muy duraderos que puedan traficar por todas las pistas a baja velocidad. Esto simplificaría el entretenimiento continuo de estos vehículos y proporcionaría una máxima fluidez y elección de puntos de destino a todos los ciudadanos. Esto exigiría el proyectar vehículos para todo servicio con la simplicidad del Forte, utilizando las aleaciones más modernas para garantizar su durabilidad, con un límite de velocidad incorporado de unos 25 kilómetros por hora a lo más, y lo bastante firme como para rodar por el terreno más áspero. No se ofrecen estos vehículos en el mercado porque no hay demanda de ellos. De hecho, sería preciso cultivar esa demanda, muy posiblemente al amparo de una legislación estricta. Actualmente, cada vez que una demanda de esta especie se hace sentir, siquiera un poco, es rápidamente descartada desdeñosamente mediante una publicidad contraria, encaminada a la venta universal de las máquinas que extraen hoy de los contribuyentes estadounidenses el dinero necesario para construir supercarreteras. Para mejorar el transporte, todos los países, hasta los más pobres, proyectan ahora sistemas viables concebidos para los coches de pasajeros y los remolques de alta velocidad que se ajusten a la minoría, pendiente del velocímetro, compuesta por productores y consumidores en las clases selectas. Este planteamiento a menudo es justificado racionalmente pintándolo como un ahorro del recurso más precioso de un país pobre: el tiempo del médico, del inspector escolar o del funcionario público. Estos hombres, naturalmente, sirven casi exclusivamente a la misma gente que posee un coche o espera tenerlo algún día. Los impuestos locales y las escasas divisas se derrochan en falsos servicios de utilidad pública. La tecnología moderna, transferida a los países pobres, se puede dividir en 3 categorías: bienes, fábricas que los hacen, e instituciones de servicios, principalmente escuelas, que convierten a los hombres en productores y consumidores modernos. La mayor parte de los países gastan la mayor proporción de su presupuesto con mucho en escuelas. Los graduados fabricados con escuelas crean entonces una demanda de otros servicios conspicuos de utilidad pública, tales como potencia industrial, carreteras pavimentadas, hospitales modernos y aeropuertos, y estos crean a su vez un mercado para los bienes hechos para países ricos, y al cabo de un tiempo, la tendencia a importar fábricas anticuadas para producirlos. De todos los falsos servicios de utilidad pública, la escuela es el más insidioso. Los sistemas de carreteras producen solo una demanda de coches. Las escuelas crean una demanda para el conjunto completo de instituciones modernas que llenan el extremo derecho del espectro. A un hombre que pusiera en duda la necesidad de carreteras, se le tacharía de romántico. Al que ponga en tela de juicio la necesidad de escuelas, se le ataca de inmediato como despiadado o como imperialista. Las escuelas como falsos servicios de utilidad pública. Al igual que las carreteras, las escuelas dan a primera vista la impresión de estar igualmente abiertas para todos los interesados. De hecho, están abiertas solo para quienes renueven sin cejar sus credenciales. Así como las carreteras crean la impresión de que su nivel actual de costes anuales es necesario para que la gente pueda moverse. Así que se supone que las escuelas son indispensables para alcanzar que la competencia que exige una sociedad que use la tecnología moderna. Hemos expuesto las autopistas como servicios de utilidad pública, espúreos, observando cómo son dependientes de los automóviles privados.
Las escuelas se fundan en la hipótesis igualmente espúrea de que el aprendizaje es el resultado de la enseñanza curricular. Las carreteras son las consecuencias del deseo y la necesidad de movilizarse que es pervertido para convertirlo en la demanda de coches privados. Las escuelas pervierten la natural inclinación a desarrollarse y a aprender convirtiéndola en la demanda de instrucción. La demanda de una madurez manufacturada es la abnegación mucho mayor de la actividad iniciada por uno mismo que la demanda de bienes manufacturados. Las escuelas no solo están a la derecha de las escuelas, y los coches tienen su lugar cerca del extremo del espectro institucional ocupado por los asilos totales. Incluso los productores de recuentos de cuerpos matan solamente cuerpos. Al hacer que los hombres abdiquen de la responsabilidad de su propio desarrollo, la escuela conduce a muchos a una especie de suicidio espiritual. Las carreteras las pagan en parte quienes las utilizan, puesto que los peajes e impuestos al combustible se obtienen solo de los conductores. La escuela, en cambio, es un sistema perfecto de tributación regresiva, en la que los privilegios cabalgan sobre el lomo de todo el público pagador. La escuela fija un gravamen por cabeza sobre la promoción. El subconsumo de distancias recorridas por carretera no es nunca tan costoso como el subconsumo de escolarización. El hombre que no posea un coche en Los Ángeles posiblemente esté casi inmovilizado, pero si se ingenia de algún modo para llegar a un lugar de trabajo, podrá conseguir y conservar su empleo. El desertor escolar carece de vía alternativa. El habitante suburbano en su Lincoln nuevo y su primo campesino que conduce una vieja carcacha obtienen un provecho más o menos igual de la carretera, aunque el vehículo del uno cueste 30 veces más que el del otro. El valor de la escolarización de un hombre es función del número de años que ha permanecido en escuelas y de la carestía de estas. La ley no obliga a conducir y en cambio obliga a ir a la escuela. El análisis de las instituciones, según su actual emplazamiento, en un espectro continuo izquierda-derecha, me permite esclarecer mi convicción de que el cambio social fundamental debe comenzar con un cambio en la conciencia que se tiene de las instituciones y explicar por qué la dimensión de futuro viable recae en el rejuvenecimiento del estilo institucional. Durante la década de 1960 y 70, unas instituciones nacidas en diversas épocas después de la Revolución Francesa llegaron a su vejez. Los sistemas de escuelas públicas fundados en la época de Jefferson o de Ataturk, junto con otras que se iniciaron después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron todas ellas burocráticas, autojustificantes y manipulativas. Lo mismo les ocurrió a los sistemas de seguridad social, a los sindicatos, a las principales iglesias y cuerpos diplomáticos, a la atención de los ancianos y a los servicios fúnebres. Por ejemplo, hoy en día hay un mayor parecido entre los sistemas escolares de Colombia, Inglaterra, la Unión Soviética y Estados Unidos, que entre las escuelas de este último de fines del siglo pasado a las de hoy o las de Rusia en este tiempo. Las escuelas son hoy obligatorias y sin término definido y competitivas. Esa misma convergencia en el estilo institucional afecta a la atención médica, la comercialización, la administración de personal y la vida política. Todos estos procesos institucionales tienden a apilarse en el extremo manipulativo del espectro. La consecuencia de esta convergencia de instituciones es una fusión de burocracias mundiales. El estilo, el sistema de ordenamiento jerárquico y la parafernalia, desde el libro de texto al computador,
Están normalizándose los consejos de planificación de Costa Rica o de Afganistán, según los modelos de Europa Occidental. Las burocracias parecen centrarse en todas partes en la misma tarea: promover el crecimiento de las instituciones de la derecha. Se ocupan de la fabricación de cosas, la fabricación de normas, rituales y la fabricación y remodelación de la verdad ejecutiva. La ideología o fiat de que establece el valor presente que debería atribuirse a lo que ellas producen. La tecnología proporciona a estas burocracias un poder creciente a la mano derecha de la sociedad. La mano izquierda parece marchitarse, y no porque la tecnología sea menos capaz de aumentar el ámbito de la actividad humana y de proporcionar tiempo para el despliegue de la imaginación individual y para la creatividad personal, sino porque ese uso de la tecnología no aumenta el poder de la élite que la administra. El director de correos no tiene control sobre el uso esencial de ese servicio. La telefonista o el directivo de la compañía telefónica carecen de poder para impedir que se preparen adulterios, asesinatos o subversiones usando sus líneas. En la elección entre la derecha y la izquierda institucional está en juego la naturaleza misma de la vida humana. El hombre debe elegir el ser rico en cosas o el tener libertad para usarlas. Debe elegir entre estilos alternativos de vida y programas conexos de producción. Aristóteles ya había descubierto que hacer y actuar son diferentes, y de hecho tan diferentes que lo uno jamás incluye lo otro, porque ni es el actuar una manera de hacer, ni el hacer una manera del verdadero actuar. La arquitectura, tecne, es una manera de hacer, dar nacimiento a algo cuyo origen está en su hacedor y no en la cosa. El hacer siempre tiene una finalidad que no es el mismo, y no así la acción, puesto que la buena acción en sí misma, un fin. La perfección en el hacer es un arte, la perfección en el actuar, una virtud. La palabra que Aristóteles usó para hacer fue poesis, y la que usó para actuar, praxis. El movimiento hacia la derecha de una institución indica que se la está reestructurando para aumentar su capacidad de hacer, mientras que si se desplaza hacia la izquierda, indica que se le está reestructurando para permitir un mayor actuar o praxis. Actuar o praxis, sí. La tecnología moderna ha aumentado la capacidad del hombre para dejar a las máquinas el hacer cosas. Ha aumentado el tiempo que puede dedicarse a actuar. El hacer las cosas cotidianas imprescindibles ha dejado de ocupar su tiempo. El desempleo es la consecuencia de esta modernización. Es la ociosidad del hombre para quien no hay nada que hacer y que no sabe cómo actuar. El desempleo es la triste ociosidad del hombre que, al revés de Aristóteles, cree que hacer cosas o trabajar es virtuoso y que la ociosidad es mala. El desempleo es la experiencia del hombre que ha sucumbido a la ética protestante. Según Weber, el hombre necesita el ocio para poder trabajar. Según Aristóteles, el trabajo es necesario para poder tener ocio. Hasta aquí me voy a quedar. Está muy, muy interesante. Ya hemos avanzado un poco más de la mitad. Así que, bueno, para dar cierre, vamos a ver quién sigue aquí. ¿Quieres compartirnos algo? ¿Sigues por ahí todavía? ¿Quieres que se siga la lectura? No, ya paramos. Ah, Ya ya. vamos Ok. a
No, pues Sí, sí, el tema es muy importante, muy interesante realmente. O sea, todo lo que se ha leído en este día es, ¿cómo te diré? ¿Cómo te explico? Que se debe aprovechar, ¿no? De alguna forma y seguir, pues yo al menos sigo confirmando lo que de alguna forma rezo con todo lo que dice ahí, ¿no? Hay mucho de esa información que la he traído en mi cabeza de hace muchos años. Pero bueno, todo se va dando, todo se va estructurando y son verdades, verdades increíbles, como dijo esta, la que leyó también anteriormente, ¿no? Tema muy importante, muy interesante y muy fuertes, palabras muy fuertes que se manejan dentro de este escrito, hija. ¿No? Y que pues de alguna forma nos tiene que ir concientizando este, más todavía yo creo a todos nosotros o a todas nosotras o los que nos conectamos o los que estamos o los que seguimos de alguna forma siguiendo estas lecturas tan importantes e interesantes. gracias, sí. Sí, está muy bonito. En una formación que yo tomé hace 2 años, estaba esta lectura. En aquel momento me leí solo las primeras páginas, no lo leí todo. Y ahorita que voy avanzando, está muy, muy bueno. Muy bueno, pues hasta aquí la dejamos. Gracias por acompañarme y escuchar y reflexionar juntas. Gracias. Al contrario, gracias a ti por tener estas conexiones, pues importantes e interesantes para cada uno de nosotros. ¿Sí? Nos Gracias. quedamos en la página 37 entonces. A partir de Ujú. la tecnología proporciona al hombre tiempo Así discrecional. ¿Sí? sí. Y nos dejas lectura hasta dónde para Yo creo seguir. que unas 12 páginas más. Ahorita voy a ver los títulos. Ajá. Yo creo Bueno, que avanzamos unas nos los 12 haces, y ya para terminar en el sábado que entra. y nos los haces llegar, por favor. Sí. ¿Sí? Vale. Pues excelente sábado, fin de semana y excelente inicio también para todos ustedes. Gracias. Nos Hasta, vemos. hasta pronto. Bye.